Imagina abrir los ojos lentamente, sin el sobresalto de un sonido electrónico, sin la vibración insistente de un teléfono sobre la mesita de noche, sin la ansiedad inmediata de revisar mensajes, correos electrónicos o noticias urgentes que exigen tu atención antes, siquiera de que tu mente haya terminado de despertar por completo. Imagina que no hay un horario que cumplir, que no hay un jefe esperando, ni una reunión programada, ni un calendario lleno de citas que dictan cada hora de tu existencia. Imagina que el concepto mismo de llegar tarde simplemente no existe, porque el tiempo no se mide en minutos ni en horas, sino en la posición del sol, en el color del cielo, en el canto de los pájaros, en la temperatura del aire contra tu piel. Imagina un mundo sin relojes, un mundo donde tu cuerpo, no una máquina, te indica cuándo despertar, cuándo comer, cuándo descansar, cuándo dormir. Un mundo donde la prisa no tiene sentido, donde la urgencia es algo reservado únicamente para los momentos verdaderamente extraordinarios, donde la mayor parte de tus días transcurren con la lentitud de un río que fluye hacia el mar. Sin obstáculos, sin presiones, sin la sensación constante de que el tiempo se te escapa entre los dedos. Ahora respira profundamente y déjate llevar, porque esta noche vamos a hacer un viaje juntos. Un viaje muy, muy largo hacia atrás en el tiempo. Un viaje de 40.000 años, hasta un mundo que ya no existe pero que, de alguna manera extraña y profunda, sigue viviendo dentro de ti. Porque hace 40.000 años, en algún lugar de este planeta, existieron personas exactamente iguales a ti. No eran criaturas primitivas cubiertas de pelo, arrastrar tragarrotes por el suelo y gruñendo en cuevas oscuras. No eran salvajes brutales luchando constantemente por sobrevivir un día más. Esas imágenes que quizás has visto en películas, en dibujos animados, en representaciones exageradas y caricaturescas de nuestros ancestros, no reflejan la realidad. La realidad era muy diferente. Hace 40.000 años, los Homo sapiens que habitaban la Tierra eran anatómicamente idénticos a ti. Tenían el mismo cerebro que tienes tú ahora mismo. Tenían los mismos ojos capaces de contemplar la belleza de un atardecer. Los mismos oídos capaces de apreciar la melodía del viento entre las hojas, las mismas manos capaces de crear herramientas, de pintar, de acariciar, de consolar. Tenían la misma capacidad de amar, de reír, de llorar, de preguntarse qué significaba todo aquello. Eran tú, eran exactamente tú, pero viviendo en un mundo completamente diferente. Y esta noche, mientras te relajas y dejas que el peso del día se disuelva lentamente, vamos a explorar ese mundo juntos. Vamos a sumergirnos en un día completo de la vida de esos primeros humanos, desde el momento en que la primera luz del amanecer tocaba sus rostros dormidos hasta que las estrellas los arropaban en el silencio de la noche. Y quizás, mientras hacemos este viaje, descubras algo que te sorprenda, porque existe un mito muy extendido sobre la vida prehistórica, un mito que nos han contado tantas veces que lo hemos aceptado como verdad sin cuestionarlo. Ese mito dice que la vida de nuestros ancestros era, en palabras de un filósofo famoso, solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Ese mito nos hace creer que cada día era una lucha desesperada por la supervivencia, que nuestros antepasados vivían en un estado constante de terror, hambrientos, exhaustos, siempre al borde de la muerte. Pero la evidencia arqueológica, antropológica y los estudios de pueblos cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta tiempos recientes nos cuentan una historia muy diferente. Una historia de abundancia de tiempo libre, una historia de profundas conexiones sociales, una historia de arte, música, juego, contemplación y espiritualidad. Una historia de vidas que, en muchos aspectos, eran más ricas, más lentas y más conectadas de lo que son las nuestras hoy. Así que cierra los ojos si lo deseas. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda, más regular, y permítete viajar conmigo a través del tiempo, hasta ese mundo antiguo que sigue latiendo en algún lugar de tu memoria ancestral. Porque esa historia también es tu historia.
Es la historia de quiénes somos realmente. Es la historia de lo que significa ser humano. Y comienza, como todos los días han comenzado desde el inicio de los tiempos, con el amanecer. El cielo todavía está oscuro cuando algo en tu interior comienza a despertar. No es un sonido externo lo que te despierta. No es una alarma, ni una voz, ni el ruido de la civilización. Es algo mucho más sutil, algo que tu cuerpo reconoce aunque tu mente consciente no pueda explicar. Es el cambio casi imperceptible en la temperatura del aire, la manera en que la oscuridad total comienza a suavizarse apenas un poco en el horizonte. La sensación de que el mundo está a punto de renacer una vez más. Tu cuerpo, sintonizado perfectamente con los ritmos de la naturaleza, después de generaciones y generaciones de vivir bajo las estrellas, sabe que el amanecer está cerca, y lentamente, muy lentamente, comienzas a despertar. No hay prisa, no hay ninguna prisa en absoluto. Permaneces tendido sobre una superficie blanda, una cama improvisada de pieles suaves que han sido cuidadosamente preparadas, curtidas con grasa y ceniza hasta volverse flexibles y acogedoras. Debajo de las pieles hay una capa de hierba seca, hojas aromáticas, quizás ramas de pino que desprenden un aroma suave y reconfortante. El refugio que te rodea puede ser una cueva natural, protegida del viento y de la lluvia, con paredes de roca que conservan el calor del fuego que ardió durante la noche. O quizás es una estructura construida con ramas y pieles, un refugio temporal que tu grupo ha levantado mientras sigue el movimiento de las manadas de animales o la maduración de las plantas silvestres. Sea cual sea el refugio, no estás solo. A tu alrededor puedes sentir la presencia cálida de otros cuerpos, tu familia, tu banda, tu grupo, las personas con las que has vivido toda tu vida, quizás 15, 20, 30 personas, todas durmiendo cerca unas de otras. No solo por calor, aunque el calor compartido es importante, sino porque la cercanía física es natural, reconfortante, esencial para el bienestar humano. Un niño pequeño está acurrucado contra el costado de su madre, respirando suavemente en ese sueño profundo y confiado que solo los niños pueden tener. Una pareja de ancianos duerme entrelazada después de décadas de compartir sus vidas. Adolescentes que pronto serán adultos descansan en grupos, sus cuerpos jóvenes recuperándose del día anterior, creciendo, fortaleciéndose mientras duermen. Y tú estás ahí, en medio de todos ellos, rodeado de personas que conoces íntimamente, cuyas voces reconocerías en cualquier lugar, cuyos rostros has visto envejecer con el paso de las estaciones, cuyas historias se entrelazan con la tuya de maneras que ni siquiera puedes separar. Esta es tu familia, no en el sentido nuclear y aislado que la palabra tiene hoy, sino en un sentido mucho más amplio, más profundo, más conectado. Estas son las personas con las que compartes todo: la comida, el refugio, el trabajo, el descanso, las alegrías, las penas, los miedos, los sueños. Estas son las personas que te vieron nacer, que te sostendrán cuando mueras, que llevarán tu memoria después de que te hayas ido. Y mientras el cielo comienza a palidecer casi imperceptiblemente en el horizonte oriental, mientras las primeras aves empiezan a agitarse en sus nidos y a ensayar las primeras notas tímidas de sus cantos matutinos, tú permaneces tendido en la calidez de este refugio compartido, flotando en ese estado delicioso entre el sueño y la vigilia. No hay razón para levantarse todavía. El día no te exige nada, no hay un horario que cumplir, no hay tareas urgentes que te esperan. No hay la sensación de que cada minuto que permaneces descansando es un minuto perdido, robado a algo más importante. Porque no hay nada más importante que esto, la sensación de estar vivo, de estar seguro, de estar rodeado de los tuyos, de despertar naturalmente mientras el mundo despierta contigo. Así que permaneces ahí, respirando lentamente, sintiendo cómo tu cuerpo va despertando a su propio ritmo. Quizás piensas en algo vagamente. Quizás recuerdas un fragmento de un sueño. Quizás tu mente simplemente flota, sin agarrarse a ningún pensamiento en particular,
simplemente existiendo en la paz del momento. Y gradualmente, muy gradualmente, la luz comienza a filtrarse en el refugio. No es una luz brillante ni repentina, es una luz suave, difusa, que va transformando lentamente la oscuridad en penumbra, la penumbra en un gris pálido, el gris en los primeros tonos rosados y dorados del amanecer. Los sonidos del mundo exterior se van haciendo más presentes, el coro de los pájaros que ahora cantan con más confianza, el susurro del viento en las hojas, el crujido lejano de ramas, el murmullo de un arroyo si hay uno cerca. Alguien en el grupo se mueve, un suspiro, un bostezo, el sonido suave de una piel siendo apartada mientras alguien se estira. Y como en una ola lenta y suave, el despertar comienza a extenderse por el grupo. No hay nada abrupto en esto. Nadie salta de golpe ni se apresura. Simplemente, uno tras otro, los cuerpos van emergiendo del sueño, los ojos van abriéndose, las voces comienzan a murmurar los primeros saludos del día. Tú también te incorporas ahora, lentamente. Te sientas, te estiras, sientes cómo tus músculos se desperezan después del descanso nocturno. Quizás bostezas, un bostezo profundo y satisfecho que parece liberar las últimas trazas de sueño de tu cuerpo. Miras a tu alrededor, ves los rostros familiares de las personas que amas, intercambias una sonrisa, un gesto, unas palabras suaves, y así comienza otro día. Un día que no será muy diferente de ayer, ni muy diferente de mañana. Un día que seguirá los ritmos eternos del sol y de las estaciones, de las necesidades del cuerpo y de los deseos del espíritu. Un día que, aunque no lo sepas conscientemente, contiene en su simplicidad una riqueza que muchos habitantes del futuro añorarán sin saber exactamente qué es lo que están añorando. Pero antes de que el día verdaderamente comience, hay algunas cosas que hacer. El fuego, ese compañero constante de la humanidad, necesita atención. Durante la noche, alguien del grupo se ha encargado de mantenerlo vivo, añadiendo ramitas secas de vez en cuando, asegurándose de que las brasas no se apagaran por completo. Pero ahora con el amanecer, el fuego necesita ser reavivado para el día que comienza. Te acercas a la hoguera, te arrodillas junto a ella, sientes el calor que todavía emana de las brasas anaranjadas bajo la capa de ceniza gris. Con movimientos practicados, movimientos que has visto y realizado miles de veces desde que eras niño, apartas suavemente la ceniza, expones las brasas brillantes, añades un puñado de hierba seca, pequeñas ramitas, material que prenderá fácilmente. Soplas con suavidad, un soplo largo y constante que hace que las brasas brillen más intensamente y de pronto aparece una pequeña llama, tímida al principio, que se va fortaleciendo a medida que le añades más combustible. El fuego. Siempre el fuego. Este elemento que ha estado acompañando a tu especie durante cientos de miles de años, que ha cambiado todo para los seres humanos, la manera de comer, la capacidad de sobrevivir en climas fríos, la posibilidad de reunirse por las noches bajo su luz protectora. El fuego que aleja a los depredadores, que cocina los alimentos haciéndolos más nutritivos y fáciles de digerir, que proporciona un punto focal alrededor del cual se congregan las personas, se cuentan historias, se fortalecen los lazos que mantienen unido al grupo. El fuego está vivo ahora, crepitando suavemente, y su calor se extiende por el refugio mientras la luz del amanecer continúa intensificándose fuera. Algunas personas han salido ya, emergiendo al aire fresco de la mañana. Tú también sales. Quizás para atender las necesidades de tu cuerpo, quizás simplemente para estirar las piernas y respirar el aire limpio del nuevo día. El mundo que te recibe es de una belleza que las palabras apenas pueden capturar. El cielo está pintado con los colores del amanecer, bandas de rosa, naranja, oro y púrpura que se desvanecen gradualmente hacia el azul pálido del cielo diurno. El sol todavía no ha aparecido sobre el horizonte, pero su luz ya ilumina las nubes desde abajo, creando un espectáculo que contemplas con la misma admiración que sentiste la primera vez que lo viste,
aunque lo hayas presenciado miles de veces, porque cada amanecer es diferente, cada amanecer es único. Y aunque no tengas las palabras científicas para explicar por qué los colores varían según la humedad del aire, las partículas en la atmósfera, el ángulo del sol, sí tienes la capacidad de apreciar la belleza, de quedarte un momento simplemente contemplando, de sentir algo que podríamos llamar asombro, gratitud, conexión con algo más grande que tú mismo. El aire de la mañana es fresco, quizás incluso frío según la estación y el lugar donde te encuentres. Sientes cómo llena tus pulmones despejando los últimos rastros de modorra, despertando tu cuerpo por completo. Hay olores, el aroma de la tierra húmeda, de las plantas, de los árboles cercanos, del humo del fuego que se eleva perezosamente hacia el cielo. Tu nariz, mucho más sensible de lo que la nariz de una persona moderna necesita ser, capta matices que te dan información sobre el clima que viene, sobre los animales que han pasado por aquí durante la noche, sobre el estado del mundo que te rodea. Algunas personas se dirigen hacia un arroyo cercano. Quizás tú también vas con ellos para beber, para refrescarte el rostro, para llenar recipientes de agua que serán necesarios durante el día. El arroyo no está lejos, tu grupo siempre se establece cerca de una fuente de agua fresca, porque el agua es esencial, el agua es vida. Caminas por un sendero que no es un sendero visible para un ojo no entrenado, pero que tú reconoces perfectamente. Un camino trazado por los pies de tu grupo a lo largo de los días y semanas que lleváis acampados en este lugar. El agua del arroyo está fría, cristalina, pura. Te arrodillas junto a ella, metes las manos en la corriente y sientes cómo el agua helada te despierta aún más, te conecta con el mundo, te recuerda que estás vivo en este instante, en este lugar, en este cuerpo. Bebes directamente del arroyo, el agua más limpia y más fresca que cualquier agua embotellada del futuro, sin químicos, sin tratamientos, simplemente agua que ha caído del cielo, ha viajado por la tierra y ahora fluye ante ti en su camino hacia el mar. Quizás te lavas la cara, te pasas las manos mojadas por el pelo, sientes cómo el frío estimula tu piel. Quizás simplemente permaneces un momento arrodillado junto al agua, escuchando su murmullo, observando cómo la luz del sol naciente juega en su superficie, creando destellos y reflejos que danzan como pequeñas joyas. No hay prisa, no hay ninguna prisa, el día es largo y no tienes ningún lugar donde estar excepto aquí, ahora, en este momento presente. Cuando regresas al campamento, el grupo está despertando por completo. Los niños están saliendo del refugio, algunos todavía adormilados, otros ya llenos de energía y ganas de jugar. Los ancianos se mueven más lentamente, con la rigidez de los huesos que han visto muchas estaciones, pero con la dignidad y la calma de quienes han aprendido que no hay razón para apresurarse. Y ahora comienza lo que podríamos llamar el desayuno, aunque esa palabra moderna no captura realmente lo que significa comer por la mañana en este mundo. No hay una comida formal, no hay un momento específico en el que todos se sientan juntos a comer. En cambio, hay comida disponible, restos del día anterior quizás, carne ahumada o asada que se ha conservado junto al fuego, raíces y tubérculos que fueron cocidos la noche anterior, frutas secas, nueces almacenadas en recipientes de cuero o canastas tejidas. Las personas van tomando lo que necesitan cuando lo necesitan, comiendo mientras conversan, mientras se preparan para el día, mientras juegan con los niños o atienden pequeñas tareas. La comida se comparte. Esto es fundamental. Esto es quizás lo más importante que puedes entender sobre la vida de tus ancestros. La comida no pertenece a nadie, o pertenece a todos, lo cual viene a ser lo mismo. Cuando alguien encuentra comida, cuando alguien caza un animal o recolecta una gran cantidad de frutos o tubérculos, esa comida se comparte con todo el grupo. No existe el concepto de acumulación personal, de guardar más de lo que necesitas mientras otros pasan hambre. Esa idea sería absurda, incomprensible, casi obscena para las mentes de estos primeros humanos. Porque la generosidad no es una virtud opcional aquí.
Es la base misma de la supervivencia. En un mundo donde la refrigeración no existe, donde los excedentes no pueden almacenarse durante mucho tiempo, donde un cazador puede tener suerte hoy, pero fracasar mañana, compartir es la única estrategia que tiene sentido. Cuando compartes tu abundancia con otros, creas una red de reciprocidad que te sostendrá cuando seas tú quien tenga necesidad. Es un sistema de seguro social tan antiguo como la humanidad misma, basado no en contratos escritos ni en obligaciones legales, sino en los lazos profundos de confianza, afecto y parentesco que unen al grupo. Así que comes un poco de carne seca, quizás unas cuantas nueces, un trozo de tubérculo asado que todavía conserva algo de calor de la hoguera. No comes en abundancia porque no hay razón para ello. Tu cuerpo no necesita grandes cantidades de comida a primera hora de la mañana. Comes lo suficiente para satisfacer el hambre ligera del despertar, sabiendo que habrá más comida disponible a lo largo del día cuando la necesites. Y mientras comes, conversas. Las voces de tu grupo llenan el aire de la mañana, entrelazándose con el canto de los pájaros y el crepitar del fuego. Alguien cuenta un sueño que tuvo durante la noche, un sueño vívido y extraño que parece significar algo, aunque nadie está seguro de qué. Alguien más habla sobre el clima, señalando las nubes en el horizonte, prediciendo lluvia para la tarde basándose en señales que ha aprendido a leer durante toda su vida. Hay risas cuando alguien hace un comentario ingenioso. Hay murmullos de preocupación cuando se menciona a un miembro del grupo que no se siente bien. El lenguaje que usas es rico, complejo, lleno de matices. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, el lenguaje de los primeros Homo sapiens no era un gruñido primitivo, una serie de gestos y sonidos básicos. Era un sistema lingüístico completo, capaz de expresar ideas abstractas, emociones sutiles, recuerdos del pasado, planes para el futuro, historias inventadas, humor, ironía, poesía. Tu mente, idéntica a la mente de cualquier persona moderna, tenía las mismas capacidades cognitivas, la misma capacidad para el pensamiento simbólico, la misma necesidad de expresarse y de comunicarse. Las conversaciones de la mañana pueden tratar sobre cualquier cosa, sobre dónde ir a buscar comida hoy, sobre un lugar que alguien recuerda, donde las bayas estaban maduras en esta época, hace varias estaciones, sobre el comportamiento de los animales que se han visto en los alrededores, sobre las relaciones entre los miembros del grupo, sobre los ancianos que están enfermando, sobre los niños que están creciendo tan rápido, sobre los jóvenes que pronto estarán listos para formar sus propias parejas. Las conversaciones también pueden tratar sobre cosas más profundas, más misteriosas, sobre el significado de los sueños, sobre por qué las estaciones cambian, sobre qué les sucede a las personas cuando mueren, sobre los espíritus que habitan en las montañas, en los ríos, en los grandes árboles del bosque, sobre los ancestros que vinieron antes y que de alguna manera siguen presentes, guiando, protegiendo, observando, sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo, que hacen que la lluvia caiga, que el sol salga, que los animales se multipliquen. Estas no son conversaciones raras o especiales, son parte del tejido cotidiano de la vida, tan naturales como hablar sobre el clima o la comida. Porque para tus ancestros, el mundo natural y el mundo espiritual no estaban separados, eran aspectos de una misma realidad, entrelazados de maneras que la mente moderna, con su tendencia a dividir y categorizar, a veces tiene dificultad para comprender. Pero no vamos demasiado rápido. El sol está subiendo ahora, alejándose del horizonte, y la luz de la mañana se está volviendo más intensa, más dorada. Las sombras largas del amanecer se van acortando. El calor del día comienza a sentirse, aunque todavía es fresco, todavía es agradable. Y en algún momento, sin que nadie lo ordene ni lo planifique formalmente, algunas personas del grupo comienzan a prepararse para las tareas del día. Pero aquí es donde debemos detenernos un momento para desafiar otra suposición común. Cuando pensamos en la vida de los cazadores-recolectores, cuando imaginamos el trabajo que tenían que hacer para sobrevivir,
tendemos a proyectar nuestras propias experiencias laborales modernas. Imaginamos jornadas de 8, 10, 12 horas de esfuerzo agotador, una lucha constante por conseguir suficiente comida para no morir de hambre. Imaginamos que cada momento de vigilia estaba dedicado a la supervivencia, que no había tiempo para nada más, que la vida era una serie interminable de tareas obligatorias y agotadoras. Pero los estudios antropológicos de pueblos cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta tiempos modernos, pueblos como los San del Kalahari, los Hadza de Tanzania, los aborígenes australianos y muchos otros, nos cuentan una historia completamente diferente. La verdad es que la mayoría de estos pueblos trabajaban en promedio entre 3 y 5 horas al día. Sí, has escuchado bien, entre 3 y 5 horas al día. Y ese trabajo no era lo que nosotros entendemos por trabajo. No era una tarea impuesta externamente, separada del resto de la vida, algo que se sufre para ganar el derecho a vivir. Era una actividad integrada en el flujo natural del día, realizada en compañía de otros, frecuentemente mezclada con conversación, risas, enseñanza, aprendizaje, juego. La razón de esta sorprendente brevedad de las horas laborales era simple: el mundo natural, cuando se sabe cómo aprovecharlo, era extraordinariamente abundante. Los primeros humanos no vivían en un páramo estéril, donde cada caloría era difícil de obtener. Vivían en ecosistemas ricos y diversos, en bosques llenos de plantas comestibles, en sabanas donde pastaban grandes manadas de animales, junto a ríos y costas repletos de peces, mariscos y aves acuáticas. Y lo más importante, conocían esos ecosistemas íntimamente. Conocían cada planta comestible, cada raíz nutritiva, cada fruta de estación. Sabían dónde encontrar agua incluso en las épocas secas, sabían predecir los movimientos de los animales, sabían aprovechar cada recurso que su entorno les ofrecía. Este conocimiento, acumulado durante generaciones y transmitido cuidadosamente de padres a hijos, de ancianos a jóvenes, era la verdadera riqueza de nuestros ancestros. Era un conocimiento tan vasto y detallado que cualquier botánico o zoólogo moderno quedaría impresionado. Los cazadores-recolectores tradicionales podían identificar cientos, a veces miles de especies de plantas y animales, conocer sus propiedades, sus usos, sus ciclos de vida, sus interacciones con otras especies. Con este conocimiento, obtener suficiente comida no era una lucha desesperada. Era una tarea relativamente sencilla que dejaba mucho tiempo libre para otras cosas. Y así, mientras el sol de la mañana se eleva sobre el horizonte, algunas personas del grupo se preparan para salir a buscar comida, pero lo hacen sin urgencia, sin estrés, sin la sensación de que sus vidas dependen de cada minuto de esfuerzo. Quizás hoy algunos de los adultos más jóvenes han decidido ir a cazar. La caza es una actividad importante, pero no es algo que se haga todos los días. Dependiendo del entorno y de las circunstancias, puede haber cacerías cada pocos días, o una vez a la semana, o incluso con menos frecuencia. Y cuando se caza, no es necesariamente una expedición de todo el día. A veces los cazadores salen por la mañana y regresan al mediodía. A veces, una cacería exitosa temprana significa que el resto del día queda libre para otras actividades. Los cazadores que salen hoy son personas experimentadas, que han aprendido su oficio durante años de práctica, observación y enseñanza por parte de los más veteranos. Llevan consigo sus herramientas, lanzas con puntas de piedra tallada, quizás arcos y flechas en algunas regiones, trampas y lazos para animales más pequeños. Sus cuerpos están preparados, son fuertes y resistentes, capaces de caminar largas distancias si es necesario, de correr en ráfagas cortas, de trepar, arrastrarse, esperar inmóviles durante horas si la situación lo requiere. Pero la caza no es solo fuerza y resistencia, es sobre todo conocimiento e inteligencia. Los cazadores saben leer el terreno, identificar las huellas de los animales, distinguir huellas frescas de huellas viejas, determinar hacia dónde se dirige un animal, predecir su comportamiento, anticipar sus reacciones. Conocen los hábitos de cada especie,
sus horarios de alimentación, sus refugios, sus rutas de migración. Saben cuándo acercarse y cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo retroceder. Y la caza también es cooperación. Casi nunca un cazador sale solo. La caza es una actividad grupal que requiere coordinación, comunicación, confianza mutua. Los cazadores trabajan juntos para rastrear a la presa, para rodearla, para dirigirla hacia una trampa o una emboscada, para asegurar que nadie se ponga en peligro innecesariamente. Esta cooperación no es algo que se aprende de un día para otro. Es el resultado de años de convivencia, de práctica conjunta, de conocimiento profundo de las habilidades y las personalidades de los compañeros. Mientras los cazadores se preparan y se despiden, otros miembros del grupo también se organizan para sus propias tareas. Un grupo de mujeres, quizás acompañadas por algunos hombres y por niños, que son lo suficientemente mayores para caminar largas distancias, pero demasiado jóvenes para cazar, se prepara para salir a recolectar. Llevan bolsas tejidas, canastas, palos cavadores para desenterrar raíces, quizás recipientes para transportar agua o miel si la encuentran. La recolección, contrariamente a lo que algunos podían pensar, no era una actividad secundaria o menos importante que la caza. En la mayoría de las sociedades cazadoras-recolectoras, la recolección proporcionaba la mayor parte de las calorías diarias. La carne era importante, especialmente por sus proteínas y grasas, pero las plantas, raíces, tubérculos, frutas, nueces, semillas y otros productos vegetales constituían la base de la dieta. Y la recolección, aunque menos dramática que la caza, requería tanto conocimiento y habilidad. Las recolectoras conocen cada planta del territorio. Saben cuáles son comestibles y cuáles son venenosas, cuáles son nutritivas y cuáles son medicinales, cuáles están maduras y listas para comer y cuáles necesitan más tiempo. Saben dónde encontrar cada especie según la estación, saben cómo preparar las plantas que requieren procesamiento para ser seguras o sabrosas, saben cómo almacenar lo que puede ser guardado para tiempos de escasez. Este conocimiento es poder. Es la diferencia entre la abundancia y el hambre, entre la salud y la enfermedad, entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Y es un conocimiento que las mujeres, en la mayoría de las sociedades cazadoras-recolectoras, poseen en grados extraordinarios, transmitido de generación en generación, una herencia tan valiosa como cualquier tesoro material. Así que mientras los cazadores parten en una dirección, el grupo de recolectoras parte en otra, cada uno con su propia tarea, pero todos contribuyendo al bienestar común del grupo. Pero no todos salen a buscar comida. Esta es otra suposición errónea que debemos corregir, la idea de que todos los miembros del grupo tenían que trabajar constantemente para que el grupo sobreviviera. En realidad, había personas que se quedaban en el campamento todos los días, sin que eso fuera visto como pereza o como una carga para los demás. Los ancianos que ya no podían caminar largas distancias se quedaban. Los enfermos o los heridos que necesitaban descansar se quedaban. Las madres con bebés muy pequeños frecuentemente se quedaban, aunque a veces llevaban a sus bebés consigo en la recolección, cargándolos en portabebés de cuero o tela vegetal. Y los niños pequeños, aquellos que todavía no eran lo suficientemente grandes para acompañar a los adultos en sus expediciones, también se quedaban, pero quedarse en el campamento no significaba no hacer nada. Los ancianos, con sus décadas de experiencia y sabiduría, tenían tareas importantes. Mantenían el fuego, que era esencial. Vigilaban el campamento, atentos a cualquier peligro. Preparaban herramientas, curtían pieles, tejían canastas, fabricaban cuerdas, realizaban todas las tareas manuales que mantenían la vida material del grupo. Y quizás, lo más importante, los ancianos cuidaban de los niños y les enseñaban. Esto era crucial, absolutamente crucial para la supervivencia y el florecimiento de la especie humana. Los niños no eran simplemente dejados a un lado hasta que fueran lo suficientemente grandes para ser útiles. Desde el momento de su nacimiento, estaban siendo sumergidos en un mundo de aprendizaje, de observación,
de práctica, de juego que era también preparación para la vida adulta. Los ancianos contaban historias a los niños, historias que entretenían, pero que también enseñaban, historias sobre los animales del bosque, sobre las plantas peligrosas, sobre los ancestros que habían realizado grandes hazañas, sobre los errores que otros habían cometido y cómo evitarlos. Historias que transmitían valores, que explicaban las reglas del grupo, que mantenían viva la memoria colectiva de generaciones pasadas. Los ancianos también supervisaban mientras los niños jugaban. Y aquí llegamos a otro aspecto fundamental de la vida de los primeros humanos que a menudo se pasa por alto: la importancia del juego. Los niños de los cazadores-recolectores jugaban constantemente. Jugaban durante horas y horas cada día, aparentemente sin propósito, aparentemente solo por diversión, pero en realidad estaban haciendo algo profundamente importante. Estaban aprendiendo, estaban practicando, estaban desarrollando las habilidades físicas, sociales y cognitivas que necesitarían como adultos. Los niños jugaban a cazar con pequeños arcos y flechas, apuntando a insectos, a lagartijas, a blancos improvisados, desarrollando la coordinación, la puntería, la paciencia que algún día necesitarían para cazar de verdad. Jugaban a recolectar, imitando a sus madres y tías, aprendiendo a identificar plantas, a distinguir las comestibles de las venenosas. Jugaban a construir refugios en miniatura, a hacer fuego, a preparar comida, a cuidar de bebés imaginarios o de hermanos menores reales. Jugaban también juegos puramente físicos. Corrían, trepaban árboles, saltaban sobre rocas, nadaban en arroyos y lagunas, desarrollando la fuerza, la agilidad, el equilibrio, la resistencia de sus cuerpos jóvenes. Jugaban juegos sociales complicados, con reglas inventadas y reinventadas constantemente, aprendiendo a negociar, a cooperar, a resolver conflictos, a leer las emociones y las intenciones de los demás, y los adultos no interferían constantemente en estos juegos. No había supervisión obsesiva, no había estructuración excesiva, no había adultos organizando cada actividad y asegurándose de que todo fuera educativo o seguro según estándares artificiales. Los niños tenían libertad, una libertad que los niños del mundo moderno rara vez experimentan. Libertad para explorar, para arriesgarse, para cometer errores y aprender de ellos, para descubrir el mundo a su propio ritmo y a su propia manera. Esta libertad, combinada con la supervisión suave pero constante de los ancianos y otros adultos que permanecían en el campamento, creaba un entorno de crianza que los psicólogos del desarrollo modernos reconocerían como extraordinariamente saludable. Un entorno donde los niños desarrollaban confianza en sí mismos, habilidades sociales, capacidad de resolver problemas, creatividad, resiliencia. Pero volvamos a nuestro día. El sol ha subido más ahora, la mañana avanza, y tú, quizás has elegido quedarte en el campamento hoy, no porque estés enfermo o seas demasiado viejo o demasiado joven, sino simplemente porque no hay necesidad de que todos salgan a buscar comida todos los días. Hay suficiente comida de días anteriores. Los cazadores y recolectores que han salido traerán más. Y tú tienes otras cosas que hacer, o quizás no tienes nada específico que hacer, y simplemente has elegido quedarte, descansar, disfrutar del día en el campamento. Y esta es una elección perfectamente normal, perfectamente aceptable. No hay nadie juzgándote, nadie acusándote de pereza o de no contribuir lo suficiente. El sistema de reciprocidad funciona a largo plazo, no día a día. Algunos días contribuyes más, otros días menos. Lo importante es la contribución general a lo largo del tiempo, y eso se da por sentado. No necesita ser contabilizado ni controlado, así que te quedas en el campamento, y ahora tienes ante ti horas y horas de tiempo libre. ¿Qué haces con ese tiempo? Esta es la pregunta central de nuestra historia de esta noche.
Esta es la pregunta que revela la verdadera naturaleza de la vida de los primeros humanos, una naturaleza que es muy diferente de lo que comúnmente imaginamos. Quizás, después del ajetreo de la mañana, simplemente te sientas en un lugar cómodo, a la sombra de un árbol o bajo un saliente rocoso, si el sol ya calienta demasiado, y simplemente no estás haciendo nada, no estás produciendo nada. No estás aprovechando el tiempo, simplemente estás sentado, respirando, existiendo. Quizás observas el mundo que te rodea, observas el movimiento de las hojas en el viento, el vuelo de un pájaro que pasa, el desplazamiento lento de las sombras a medida que el sol sube en el cielo. Observas una hormiga que camina por el suelo, arrastrando una carga que parece demasiado grande para su pequeño cuerpo. Observas las nubes que van tomando forma y deshaciendo forma en el cielo azul, encontrando en ellas siluetas que te recuerdan animales, a personas, a cosas. Esta observación no tiene un propósito utilitario. No estás observando para obtener información que te será útil más tarde. No estás estudiando el comportamiento de la hormiga para mejorar tus técnicas de recolección. No estás analizando las nubes para predecir el clima. Simplemente estás observando porque observar es agradable, porque el mundo es interesante, porque tu mente, esa mente humana extraordinaria, disfruta de contemplar, de notar, de maravillarse. Esta capacidad para el ocio contemplativo es profundamente humana. Es algo que compartimos con muy pocas otras especies, si es que lo compartimos con alguna. La mayoría de los animales están constantemente ocupados con las tareas de la supervivencia, buscar comida, evitar depredadores, encontrar pareja, cuidar de las crías. Pero los seres humanos, con nuestra inteligencia, nuestras herramientas, nuestra cooperación social, hemos logrado algo extraordinario. Hemos creado tiempo libre. Y este tiempo libre no es un accidente ni un lujo. Es parte fundamental de lo que significa ser humano. Es en el tiempo libre donde florece la creatividad, donde nacen las ideas, donde se fortalecen los lazos sociales, donde se desarrolla la espiritualidad, donde se crea el arte, donde se cuenta historias, donde se reflexiona sobre el significado de la vida. Sin tiempo libre, seríamos simplemente máquinas de supervivencia, eficientes quizás, pero vacías de todo lo que hace valiosa la existencia humana. Y nuestros ancestros, contrariamente a lo que muchos creen, tenían abundante tiempo libre, tenían más tiempo libre, de hecho, que la mayoría de las personas en el mundo moderno. Piensa en esto por un momento. Piensa en tu propia vida, en las horas que pasas asajando, desplazándote al trabajo, preparándote para el trabajo, recuperándote del trabajo. Piensa en las horas que pasas haciendo tareas domésticas, compras, gestiones, trámites, todas las pequeñas obligaciones que llenan tus días. Piensa en las horas que pasas preocupándote por el dinero, por el futuro, por todas las incertidumbres de la vida moderna. Y ahora imagina una vida donde nada de eso existe, donde el trabajo de obtener comida y refugio toma solo unas pocas horas al día, donde no hay dinero, ni facturas, ni deudas, ni obligaciones financieras, donde el futuro no es una amenaza abstracta llena de incertidumbres, sino simplemente una continuación del presente, otro día igual a este, otra estación igual a la anterior. Esa era la vida de nuestros ancestros, una vida que en muchos aspectos era más libre, más relajada, más acorde con las necesidades profundas del ser humano. Y ahora, mientras permaneces sentado en el campamento, disfrutando del simple placer de existir, empiezas a darte cuenta de que no estás solo en esta quietud. Otros miembros del grupo también están aquí, algunos descansando como tú, otros ocupados en pequeñas tareas que no son urgentes ni agotadoras, simplemente formas agradables de pasar el tiempo mientras se hace algo útil. Una mujer mayor está sentada cerca de ti, trabajando en una piel de animal. La piel ha sido curtida ya, un proceso largo y laborioso que se realizó días o semanas atrás, y ahora la mujer la está preparando para convertirla en ropa.
en una bolsa, en un recipiente, en lo que sea que el grupo necesite. Sus manos, arrugadas por los años pero todavía hábiles, se mueven con la seguridad de la experiencia, raspando, suavizando, trabajando la piel hasta dejarla flexible y lista para su uso. No trabaja en silencio. Mientras trabaja, habla contigo, si estás cerca, o habla con otras personas que están alrededor. Habla sobre nada en particular, sobre todo lo que se le ocurre, esa conversación fluida y sin propósito que es tan esencial para la vida social humana. Habla sobre su juventud, sobre cosas que recuerda de cuando era niña, sobre personas que murieron hace mucho tiempo, pero que siguen vivas en su memoria. Habla sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre los pequeños dramas y alegrías de la vida familiar. A veces, mientras habla, se detiene para enseñarte algo. Te muestra cómo sostener el raspador, qué ángulo usar, cuánta presión aplicar. Te explica qué tipo de piel es más fácil de trabajar, cuál es más resistente, cuál es más suave. Te cuenta trucos que aprendió de su propia madre hace décadas, secretos del oficio que solo se transmiten de esta manera, de persona a persona, de generación en generación. Este es el aprendizaje en el mundo de los primeros humanos. No hay escuelas, no hay libros de texto, no hay exámenes ni calificaciones. El conocimiento se transmite de forma natural, orgánica, integrada en el flujo de la vida cotidiana. Aprendes observando a los que saben, aprendes escuchando sus explicaciones, aprendes practicando bajo su supervisión, aprendes cometiendo errores y siendo corregido con paciencia y humor. Y este tipo de aprendizaje es extraordinariamente efectivo. Es como los seres humanos han aprendido durante cientos de miles de años, y nuestros cerebros están perfectamente diseñados para él. Aprendemos mejor cuando el aprendizaje está conectado con la práctica real, cuando tiene relevancia inmediata para nuestras vidas, cuando ocurre en un contexto social de relación y afecto. Mientras la mujer mayor trabaja en su piel, otros en el campamento se ocupan de sus propias actividades. Un hombre está fabricando una herramienta. Está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de fragmentos de piedra, trabajando con concentración pero sin prisa. En una mano sostiene un núcleo de sílex, piedra de grano fino que se fractura de manera predecible, creando bordes afilados. En la otra mano sostiene un percutor, otra piedra más dura con la que golpea el núcleo, desprendiendo lascas con cada impacto controlado. La talla de piedra es un arte. Es una de las primeras artes de la humanidad, un oficio que nuestros ancestros han practicado durante más de 2 millones de años, mucho antes de que los Homo sapiens existieran. Y en los 40.000 años que nos separan, la talla de piedra ha alcanzado un nivel de sofisticación extraordinario. Las herramientas que fabrican estos primeros humanos modernos son obras maestras de precisión y elegancia, puntas de lanza perfectamente simétricas, cuchillos de bordes afilados como navajas, raspadores de formas específicas para tareas específicas. El hombre que talla trabaja en silencio o quizás tarareando una melodía, su atención centrada en la piedra, pero no de manera tensa o ansiosa, sino con esa concentración relajada que viene de hacer algo que has hecho miles de veces, algo que tus manos saben hacer casi sin necesidad de que tu mente consciente intervenga. De vez en cuando, un niño se acerca a observar, se sienta cerca del tallador, lo suficientemente lejos para no estorbar, pero lo suficientemente cerca para ver lo que hace. El tallador no le dice que se vaya ni le ignora, simplemente sigue trabajando, consciente de la presencia del niño, dejando que observe y aprenda. De vez en cuando, quizás explica algo, por qué ha elegido golpear en ese punto particular, qué espera que suceda, por qué esta piedra es mejor que otra. Para este tipo de herramienta, el niño absorbe todo esto. Absorbe la información verbal, sí, pero también absorbe algo más profundo: la actitud, la paciencia, el ritmo, la manera de ser. Absorbe la forma de estar en el mundo de los adultos de su grupo, una forma de estar que él también adoptará cuando crezca, que transmitirá a sus propios hijos algún día. El sol sigue subiendo,
La mañana se va convirtiendo en mediodía. El calor aumenta, aunque varía según la estación y la latitud. En los trópicos, el mediodía es el momento más caluroso del día. Un momento para refugiarse a la sombra, para moverse lo menos posible, para conservar energía. En las latitudes más altas, dependiendo de la estación, el mediodía puede ser agradable, templado, un momento para disfrutar del calor del sol. Sea como sea, la actividad del campamento se ralentiza durante las horas centrales del día. No hay obligación de seguir trabajando, de mantener un ritmo constante de productividad. Los cuerpos humanos, evolucionados durante millones de años en climas cálidos, tienen una tendencia natural a descansar durante el calor del mediodía y a ser más activos durante las horas frescas de la mañana y la tarde. Esta es la siesta, un hábito que muchas culturas tradicionales mantienen hasta el día de hoy. Un reconocimiento de que el cuerpo humano tiene sus propios ritmos que no pueden ser ignorados sin costo. Así que el campamento se aquieta. Las conversaciones se vuelven más lentas, más esporádicas. Algunos se echan a descansar, a dormitar a la sombra. Otros permanecen despiertos pero inmóviles, perdidos en sus pensamientos, observando el mundo con mirada soñolienta. Los niños, con su energía inagotable, pueden seguir jugando incluso ahora, pero sus juegos se vuelven más tranquilos. En lugar de correr y gritar, quizás se sientan en círculo para jugar algún juego con piedrecitas o conchas, o quizás se dedican a construir pequeñas estructuras con ramitas y barro, o quizás simplemente se acuestan a la sombra de un árbol mirando las hojas que danzan sobre sus cabezas. Tú también podrías dormir ahora. Podrías cerrar los ojos y dejarte llevar por esa somnolencia dulce que el calor del mediodía trae consigo. Podrías caer en un sueño ligero, un sueño del que podrías despertar en cualquier momento, si algo requiriera tu atención, pero que te permitiría descansar, recuperar energías, simplemente existir sin esfuerzo. Y así pasa una hora, quizás dos. El sol alcanza su punto más alto y comienza su descenso. Las sombras empiezan a alargarse en la dirección opuesta. El calor comienza a ceder, imperceptiblemente al principio, luego de manera más notable. La brisa de la tarde trae algo de frescura, hace que las hojas susurren, trae olores de lugares lejanos, y el campamento vuelve a despertar. Los que dormían se desperezan, se estiran, bostezan. Los que no dormían se sacuden la modorra, se mueven, empiezan a hablar con más energía. Hay una renovación de la actividad, pero sigue siendo una actividad sin prisa, sin la sensación de urgencia que la vida moderna impone constantemente. Quizás ahora te apetece hacer algo con tus manos, quizás te unes al grupo que está trabajando en algún proyecto colectivo, quizás hay una canoa que se está construyendo, un refugio que necesita reparación, una trampa que hay que preparar para la próxima cacería. O quizás decides trabajar en algo más personal, un adorno, una herramienta para tu propio uso, algún proyecto que has tenido en mente durante días. El trabajo manual tiene un ritmo propio. Es satisfactorio de una manera que el trabajo abstracto moderno rara vez puede ser. Hay algo profundamente gratificante en transformar materiales crudos en objetos útiles, en ver cómo tus manos crean algo tangible, algo que puedes tocar, usar, compartir. Este tipo de trabajo activa partes de nuestro cerebro que evolucionaron durante millones de años de fabricación de herramientas, y cuando lo realizamos, experimentamos una sensación de competencia, de logro, de conexión con algo fundamental en nuestra naturaleza. Pero no todo el mundo está trabajando en este momento. Algunos están simplemente sentados, conversando. Las conversaciones de la tarde tienden a ser diferentes de las de la mañana. Por la mañana hay cierta energía de planificación, de organización del día que viene. Por la tarde hay más reflexión, más recuerdo, más narración. Y es ahora cuando las historias empiezan a fluir. Las historias son fundamentales para los primeros humanos. Las historias son quizás lo más fundamental, después de la comida y el refugio, para la supervivencia y el florecimiento de nuestra especie. Las historias son la manera en que transmitimos conocimiento de una generación a otra,
la manera en que mantenemos viva la memoria de los que ya no están, la manera en que damos sentido al mundo que nos rodea, la manera en que nos conectamos unos con otros en un nivel profundo y emocional. Un anciano comienza a hablar. Su voz es pausada, modulada, con esas inflexiones características de quien ha contado historias toda su vida. No lee de ningún libro, por supuesto, porque la escritura no se ha inventado todavía, pero no la necesita. Las historias que cuenta están grabadas en su memoria con una precisión que asombraría a cualquier persona moderna, acostumbrada a depender de textos escritos. La memoria oral de los pueblos sin escritura es prodigiosa. Es algo que hemos olvidado en el mundo moderno, donde excentralizamos nuestra memoria en libros, computadoras, teléfonos móviles, pero nuestros ancestros tenían que recordarlo todo, cada historia, cada canción, cada información importante sobre plantas, animales, lugares, personas, eventos del pasado, y lo hacían con una efectividad notable, usando técnicas mnemotécnicas que incluían el ritmo, la rima, la repetición, las asociaciones visuales, las estructuras narrativas. El anciano cuenta una historia que has escuchado antes. Quizás la has escuchado muchas veces desde que eras niño, pero eso no la hace menos interesante. Al contrario, hay algo reconfortante en escuchar de nuevo una historia conocida, como volver a visitar un lugar querido. Y además, cada vez que se cuenta una historia, es ligeramente diferente. El narrador enfatiza diferentes partes, añade nuevos detalles, adapta la historia a la audiencia del momento, a los eventos recientes que pueden darle nueva relevancia. La historia puede ser sobre los ancestros, puede ser sobre los grandes cazadores del pasado, aquellos que realizaron hazañas que todavía se recuerdan generaciones después. Puede ser sobre los fundadores del grupo, aquellos que descubrieron este territorio, que establecieron las primeras relaciones con los espíritus del lugar, que crearon las tradiciones que el grupo sigue observando. Puede ser sobre personas que todavía algunos recuerdan directamente, abuelos y bisabuelos cuyos nombres se conservan, cuyas personalidades y acciones siguen vivas en la memoria colectiva. O la historia puede ser sobre el mundo. Puede ser una historia que explica por qué las cosas son como son. ¿Por qué hay montañas aquí y valles allá? ¿Por qué este río fluye hacia el mar? ¿Por qué las estrellas están dispuestas de esa manera particular en el cielo? Puede ser una historia sobre cómo los animales llegaron a ser, por qué el leopardo tiene manchas, por qué el pájaro canta al amanecer, por qué la serpiente se arrastra en lugar de caminar. Estas historias no son simples entretenimiento, son la filosofía, la ciencia, la religión, la ética, todo en uno. Son la manera en que los primeros humanos daban sentido a su experiencia, la manera en que respondían a las grandes preguntas que todo ser humano se hace en algún momento. ¿De dónde venimos? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué sucede cuando morimos? Las respuestas que ofrecían estas historias eran diferentes de las respuestas que la ciencia moderna proporciona, pero no eran menos satisfactorias emocionalmente. No eran menos útiles para orientar la vida, para dar significado, para crear comunidad. Y mientras el anciano cuenta su historia, todos escuchan. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, cada imagen, cada lección implícita. Los adultos escuchan también, aunque ya conocen la historia, porque escucharla de nuevo es reconfortante, es una manera de conectar con la tradición, con la comunidad, con algo más grande que uno mismo. Incluso los que están trabajando en algo mientras escuchan, sus manos ocupadas con alguna tarea, sus oídos atentos a las palabras del narrador. Cuando la historia termina, hay un momento de silencio. Luego, quizás otro alguien toma el relevo. Otra persona tiene otra historia que contar, quizás una historia relacionada, quizás una historia completamente diferente. Las historias se enlazan unas con otras, se comentan, se discuten. Alguien recuerda un detalle diferente, alguien añade información que el narrador anterior había omitido, alguien pregunta sobre algo que no entiende. Este ir y venir de narrativa
Es el tejido de la vida social. Es la manera en que el conocimiento se preserva, se transmite, se renueva constantemente. Es la manera en que la identidad del grupo se mantiene, generación tras generación, a pesar de que las personas individuales nacen y mueren, llegan y se... Es la manera en que los primeros humanos creaban cultura, ese sistema de significados compartidos que define quiénes somos y cómo vivimos. Y mientras las historias fluyen, el sol continúa su descenso. Las sombras se alargan, la luz se va volviendo más cálida, más dorada. Los pájaros cantan con una intensidad diferente que por la mañana, como si supieran que el día está llegando a su fin, como si quisieran aprovechar los últimos rayos de luz para hacer oír sus voces. En algún momento de la tarde, los cazadores y recolectores comienzan a regresar. Puedes escucharlos antes de verlos, sus voces que llegan desde algún lugar entre los árboles, anunciando su regreso. Y hay algo en esas voces que te dice inmediatamente cómo les ha ido. Si hay alegría y excitación, probablemente traen una buena presa, una caza exitosa que proporcionará carne para varios días. Si las voces son más tranquilas, más neutras, quizás la caza no ha sido tan buena, pero seguramente habrán conseguido algo. Algunos animales pequeños, huevos, algún recurso que hayan encontrado por el camino. Los recolectores llegan con sus canastas llenas, bolsas de cuero rebosantes de tubérculos que han desenterrado de la tierra, cestas tejidas llenas de frutas, nueces, verduras silvestres. Quizás también traen otras cosas que han encontrado, miel de un panal que descubrieron, huevos de un nido, insectos comestibles, caracats, pequeños animales que han atrapado con las manos o con trampas simples. La llegada de los que salen es un momento de reunión. Todo el campamento se congrega para ver qué han traído, para escuchar las historias del día, para compartir la abundancia. Hay exclamaciones de aprobación cuando se ve una buena presa. Hay risas cuando alguien cuenta una anécdota divertida de algo que sucedió durante la expedición. Hay muestras de afecto cuando los que regresaron se reúnen con los que se quedaron. Y ahora comienza la preparación de la comida. Esta es una actividad colectiva, social, que puede extenderse durante horas. No hay una cocina separada donde uno o dos individuos preparan la comida mientras los demás esperan pasivamente. Todos participan de alguna manera. Alguien limpia los tubérculos, alguien corta la carne en trozos, alguien aviva el fuego y prepara las brasas para asar, alguien va a buscar agua fresca, los niños ayudan en tareas pequeñas, los ancianos supervisan y aconsejan. Y mientras se prepara la comida, la conversación continúa. Se comentan los eventos del día. Los cazadores cuentan cómo rastrearon a su presa, cómo la acorralaron, cómo uno de ellos lanzó el golpe decisivo. Los recolectores cuentan qué plantas encontraron, dónde, si había muchas o pocas, si será necesario volver pronto o si hay suficiente para varios días. Se compara la información, se hacen planes tentativos para mañana. Para los días siguientes, también se habla de las cosas pequeñas. Imagina despertar sin una alarma, sin ese sonido estridente que interrumpe tu sueño cada mañana, sin esa vibración insistente del teléfono sobre la mesita de noche, sin esa sensación de urgencia que te arranca del descanso antes de que tu cuerpo esté verdaderamente listo para abrir los ojos. Imagina, solo por un momento, despertar de forma natural, guiado únicamente por la luz tenue que comienza a filtrarse a través de tus párpados cerrados, por el cambio sutil en la temperatura del aire, por los sonidos de un mundo que despierta contigo a tu mismo ritmo sin prisa, sin obligaciones que cumplir en horarios estrictos. Ahora imagina que no hay ninguna pantalla esperando tu atención. No hay mensajes que revisar. No hay notificaciones acumuladas durante la noche. No hay correos electrónicos urgentes que demandan una respuesta inmediata. Imagina que no existe el concepto de llegar tarde, porque no hay relojes que marquen el paso del tiempo con esa precisión obsesiva que conocemos tan bien. Imagina que la única medida del tiempo es la posición del sol en el cielo, el color cambiante del horizonte.
la longitud de las sombras que proyectan los árboles sobre la tierra. Imagina que no tienes que ir a ninguna parte específica. No hay oficinas, no hay escuelas, no hay supermercados, no hay citas programadas, no hay tráfico, no hay transporte público abarrotado, no hay autopistas congestionadas. Imagina que el único desplazamiento que harás hoy será a pie, caminando sobre la tierra, sintiendo el suelo bajo tus plantas, respirando aire que no ha sido filtrado por ningún sistema de ventilación, aire puro que huele a rocío matutino, a hierba, a tierra húmeda, a vid. Imagina que conoces personalmente a cada ser humano que verás durante todo el día. No hay extraños en tu mundo. No hay multitudes anónimas de rostros desconocidos que pasan a tu lado sin mirarte. Cada persona que encuentres hoy es alguien con quien compartes una historia, una conexión profunda, un vínculo forjado a través de años de convivencia, de experiencias compartidas, de risas y de lágrimas, de noches alrededor del fuego escuchando las mismas historias, de comidas preparadas juntos, de peligros enfrentados lado a lado. Imagina que tu hogar no es un edificio de paredes fijas, sino un refugio temporal, que puedes crear casi en cualquier lugar donde el paisaje te ofrezca protección y recursos. Imagina que la naturaleza entera es tu casa, que el cielo nocturno es tu techo cuando la temperatura lo permite, que los ríos son tu fuente de agua, que los bosques y las praderas son tu despensa. Imagina todo esto y estarás imaginando un mundo que realmente existió, un mundo en el que vivieron seres humanos exactamente como tú, con tu mismo cerebro, con tu misma capacidad de sentir, de pensar, de amar, de reír, de llorar, de soñar. Un mundo que existió hace unos 40.000 años, cuando nuestros ancestros directos, los primeros Homo sapiens, anatómicamente modernos, habitaban este mismo planeta que pisas hoy. Y aquí está lo verdaderamente fascinante, lo que hace que esta historia valga la pena ser contada en esta noche tranquila. Mientras te preparas para dormir, esos primeros humanos eran tú. No solo eran como tú, eran genéticamente idénticos a ti. Si pudieras tomar a un bebé de hace 40.000 años y traerlo al presente, criarlo en nuestra sociedad actual, ese niño crecería sin ninguna diferencia perceptible respecto a cualquier otro niño moderno. Podría aprender a leer, a usar una computadora, a conducir un automóvil, a estudiar una carrera universitaria. Su cerebro tendría exactamente las mismas capacidades que el tuyo. Y sin embargo, ese mismo cerebro idéntico al tuyo vivía en un mundo completamente diferente. Un mundo sin tecnología, sin agricultura, sin ciudades, sin escritura, sin ninguna de las estructuras que definen nuestra existencia moderna. Un mundo que nos resulta casi imposible de imaginar, pero que fue el hogar de nuestra especie durante la inmensa mayoría de nuestra historia como seres humanos. Porque aquí hay algo que a menudo olvidamos cuando pensamos en la historia humana. Si comprimiéramos toda la existencia de nuestra especie en un solo día de 24 horas, la agricultura solo habría aparecido en los últimos 7 minutos. Las ciudades en los últimos 5 minutos. La escritura en los últimos 4 minutos. La revolución industrial en los últimos 2 segundos. Los teléfonos inteligentes en una fracción de segundo tan pequeña que apenas podríamos percibirla. Durante las 23 horas y 53 minutos restantes de ese día imaginario, fuimos cazadores y recolectores. Fuimos lo que esos primeros humanos fueron. Y esa forma de vida, esa manera de existir en el mundo, está profundamente grabada en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros ritmos biológicos, en nuestras necesidades más fundamentales. Pero cuando pensamos en esos primeros humanos, cuando intentamos imaginar cómo era su vida cotidiana, muchos de nosotros caemos en un error muy común. Nos imaginamos una existencia brutal, agotadora, una lucha constante por la supervivencia en la que cada día era una batalla desesperada contra el hambre, contra los depredadores, contra las enfermedades, contra los elementos. Nos imaginamos seres primitivos cuya única preocupación era encontrar el próximo bocado de comida.
el próximo refugio seguro, la próxima oportunidad para no morir. Y aunque es cierto que la vida prehistórica tenía sus peligros, aunque es cierto que la muerte podía llegar de formas que hoy nos resultarían impensables, esta visión de supervivencia constante y agotadora está muy lejos de la realidad. Muy lejos, porque cuando los antropólogos y los arqueólogos han estudiado a los pocos grupos de cazadores-recolectores que sobrevivieron hasta tiempos recientes, cuando han analizado los huesos y los dientes de nuestros ancestros, cuando han reconstruido pacientemente los patrones de su vida cotidiana a través de los rastros que dejaron atrás, han descubierto algo sorprendente. Algo que contradice completamente nuestras suposiciones sobre lo que significa vivir sin las comodidades modernas. Han descubierto que los primeros humanos probablemente trabajaban mucho menos que nosotros. Sí, has escuchado bien, trabajaban menos, tenían más tiempo libre, descansaban más, jugaban más, socializaban más, contemplaban más. En muchos sentidos, vivían de una manera que hoy consideraríamos un lujo inalcanzable, sin prisa, sin estrés crónico, sin la sensación constante de que el tiempo se escapa entre los dedos, de que siempre hay algo más que hacer, algo más que lograr, algo más que conseguir antes de poder finalmente descansar. Y esta noche, mientras te relajas y dejas que tu cuerpo se hunda suavemente en la comodidad de tu cama, quiero llevarte en un viaje a través del tiempo, hacia un mundo que ya no existe, pero que de alguna manera sigue viviendo dentro de ti, en los ritmos ancestrales de tu biología, en los anhelos profundos de tu alma humana. Quiero mostrarte cómo era realmente un día completo en la vida de los primeros humanos. No un día excepcional de caza peligrosa o de migración dramática, sino un día ordinario, un día como tantos otros. Un día en el que la vida simplemente fluía, suave y natural, como el agua de un río que serpentea sin prisa hacia el mar. Y mientras lo hago, quiero que te permitas sentir esa vida, que la imagines con todos tus sentidos, que dejes que las imágenes y las sensaciones te envuelvan como una manta cálida, llevándote lentamente hacia ese estado de calma profunda que tu cuerpo y tu mente necesitan para descansar verdaderamente. Porque al final de esta historia, quizás descubras algo sobre ti mismo. Quizás descubras que hay algo en esa vida antigua que todavía resuena en tu interior, algo que has estado buscando sin saber exactamente qué era. Algo que tu ser más profundo reconoce como verdadero, como esencial, como fundamentalmente humano. Así que cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira profundamente. Deja que la tensión de este día moderno comience a disolverse. Y viaja conmigo hacia un amanecer de hace 40.000 años. El primer indicio de que la noche está terminando no es visual. Todavía tienes los ojos cerrados, todavía estás envuelto en el calor de las pieles que te cubren, todavía flotas en ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia. Pero algo ha cambiado en el mundo que te rodea, y tu cuerpo lo percibe antes de que tu mente consciente pueda identificarlo. Son los pájaros. Primero, uno solo, un trino tentativo, casi tímido, que rompe el silencio de la noche. Luego, otro pájaro responde desde algún lugar cercano, y luego otro, y pronto hay un coro creciente de voces aviares que se entrelazan en una melodía compleja, una sinfonía del amanecer que se ha repetido cada mañana desde mucho antes de que existieran los humanos. Tú no necesitas reloj, tu cuerpo sabe exactamente qué hora es por el patrón de estos cantos, por la temperatura del aire, por esa cualidad intangible de la luz que comienza a cambiar incluso antes de que el sol aparezca sobre el horizonte. Tu ritmo circadiano, ese reloj biológico interno que la vida moderna ha distorsionado con luz artificial y horarios erráticos, funciona aquí en perfecta armonía con el mundo natural que te rodea. No te despiertas de golpe, no hay prisa. El despertar es un proceso gradual, una transición suave que respeta los ritmos de tu cuerpo. Permaneces acostado durante largos minutos, dejando que la conciencia regrese poco a poco, sintiendo el calor de los cuerpos que duermen cerca de ti.
porque aquí nunca duermes solo. El concepto de dormir en una habitación aislada, separado de otros seres humanos por paredes y puertas, es algo que no existirá durante decenas de miles de años. A tu lado puedes sentir la respiración tranquila de tu compañera o compañero, el peso de un niño pequeño acurrucado contra tu espalda, la presencia cercana de otros miembros del grupo que comparten este refugio contigo. Son quizás 20 o 30 personas en total, a veces menos, rara vez más. Es un número que tu cerebro puede manejar cómodamente, un grupo lo suficientemente pequeño como para que conozcas íntimamente a cada miembro, pero lo suficientemente grande como para proporcionar seguridad, ayuda mutua y la compañía que los humanos necesitamos para prosperar. El refugio donde has pasado la noche varía según la región y la estación. Quizás es una cueva natural, con sus paredes de roca que retienen el calor del fuego y protegen del viento. Quizás es una estructura temporal construida con ramas y pieles, levantada en un lugar estratégico cerca del agua y de los recursos alimentarios. Quizás en climas más cálidos, es simplemente un área despejada bajo un afloramiento rocoso, donde el cielo estrellado fue tu techo durante la noche. Pero sea cual sea su forma, este refugio no es solo un lugar para protegerse de los elementos. Es un hogar en el sentido más profundo de la palabra. Es el lugar donde has escuchado historias contadas por los ancianos, donde has reído con tus amigos y familiares, donde has experimentado los rituales que marcan los momentos importantes de la vida, donde has sentido la seguridad de pertenecer a algo más grande que tú mismo. Lentamente, muy lentamente, abres los ojos. La luz del amanecer tiene una cualidad especial, una suavidad rosada y dorada que no se parece a ninguna otra luz del día. Se filtra a través de la entrada del refugio, iluminando las motas de polvo que flotan perezosamente en el aire, creando patrones de luz y sombra sobre las pieles y las piedras. Es una luz que no agrede tus ojos recién despiertos, sino que los acaricia gentilmente, invitándolos a abrirse más. A tu alrededor, otros miembros del grupo también están comenzando a despertar. Algunos se estiran lentamente, otros murmuran palabras soñolientas. Los niños más pequeños buscan instintivamente el calor de sus madres. No hay prisa por levantarse, no hay ningún horario que cumplir, ninguna obligación que atender a una hora específica. El día se desplegará a su propio ritmo, y todos lo saben. Alguien aviva las brasas del fuego que ha estado ardiendo suavemente durante toda la noche. Es una tarea que se realiza casi sin pensar, un gesto tan natural y automático como respirar. El fuego es el centro de la vida del grupo, no solo por el calor y la protección que proporciona, sino por algo más profundo, más simbólico. Es el punto focal alrededor del cual gira toda la existencia social. El lugar donde se comparten las comidas, donde se cuentan las historias, donde se forjan los vínculos que mantienen unida a la comunidad. El olor del humo se mezcla con otros olores del amanecer, el aroma fresco de la tierra húmeda de rocío, el perfume sutil de las plantas que crecen cerca del campamento, el olor particular de los cuerpos humanos que han dormido juntos, un olor que no es desagradable sino reconfortante, familiar, parte del tapiz olfativo de tu vida. Te incorporas lentamente, estirando los músculos que han estado inmóviles durante la noche. Tu cuerpo no tiene la rigidez que asociamos con dormir en una cama demasiado blanda o demasiado dura. Has dormido sobre el suelo, sí, pero un suelo preparado con capas de hierba seca, hojas y pieles, un lecho que se adapta a las curvas de tu cuerpo de una manera que muchas superficies modernas no logran. Y tu cuerpo está acostumbrado a este tipo de descanso. Ha evolucionado durante millones de años para dormir exactamente así. No hay espejos para comprobar tu aspecto. No hay rutinas elaboradas de higiene personal que consuman las primeras horas de tu mañana. Pero eso no significa que no cuides de tu cuerpo o que no te importe tu apariencia. Simplemente, estas preocupaciones toman formas diferentes a las que conocemos en el mundo moderno. Caminas hacia el pequeño arroyo que corre cerca del campamento. El agua está fría,
deliciosamente fría en contraste con el calor residual del sueño. Te mojas la cara, te enjuagas la boca, sientes cómo el agua despierta tus sentidos por completo. Otros miembros del grupo hacen lo mismo, algunos conversando en voz baja, otros todavía demasiado soñolientos para hablar. Los niños, con esa energía inagotable que caracteriza a los pequeños de todas las épocas, ya están correteando por el campamento. Sus risas resuenan en el aire fresco de la mañana, un sonido universal que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes más remotos. Nadie les dice que se callen. Nadie les regaña por ser ruidosos. En un mundo sin paredes, sin vecinos que puedan quejarse, sin la necesidad de mantener un ambiente profesional o civilizado, los niños pueden ser simplemente niños. Pueden explorar, jugar, hacer ruido, expresar su alegría sin restricciones. Y mientras observas a esos niños jugar, mientras escuchas sus voces felices mezclarse con el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo, comienzas a darte cuenta de algo que quizás no esperabas encontrar en este mundo antiguo. No hay estrés, no en el sentido moderno de la palabra, al menos. No esa sensación constante de presión, de urgencia, de tener demasiadas cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. No esa ansiedad crónica que acecha en el fondo de tantas mentes modernas, ese zumbido constante de preocupación que parece formar parte inseparable de la vida contemporánea. Por supuesto, hay desafíos, por supuesto, hay momentos de tensión, de peligro, de incertidumbre, pero estos momentos son agudos y temporales, no crónicos y persistentes. Cuando hay que huir de un depredador, cuando hay que buscar refugio de una tormenta, cuando hay que atender una emergencia, el cuerpo responde con toda la intensidad de la respuesta de lucha o huida. Esa descarga de adrenalina que nos prepara para la acción rápida y decisiva. Pero una vez que el peligro pasa, la calma regresa. El sistema nervioso vuelve a su estado de reposo. No hay facturas que pagar. No hay plazos que cumplir, no hay correos electrónicos acumulándose, no hay noticias alarmantes bombardeando constantemente tu atención, no hay comparaciones con las vidas aparentemente perfectas de otros que ves en redes sociales. El estrés que sientes, cuando lo sientes, tiene una causa clara y un final definido, y eso hace toda la diferencia. El desayuno, si podemos llamarlo así, es una comida informal y relajada. No hay horarios fijos para las comidas. No hay la estructura de desayuno, almuerzo, cena que nos parece tan natural hoy, pero que es en realidad una invención relativamente reciente. Comes cuando tienes hambre, lo que hay disponible, en las cantidades que tu cuerpo te pide. Esta mañana, quizás hay sobras de la caza del día anterior, carne asada que se ha conservado junto al fuego durante la noche. Hay frutas silvestres recolectadas ayer por la tarde, nueces guardadas en pequeñas bolsas de cuero, raíces comestibles que alguien ha desenterrado y asado entre las brasas. La variedad de alimentos depende de la estación y del lugar, pero raramente hay una sola cosa para comer. La dieta de los cazadores-recolectores era notablemente diversa, mucho más diversa que la dieta promedio de hoy, que a menudo se limita a un puñado de alimentos procesados. Y mientras comes, conversas, hablas con las personas que están sentadas cerca de ti, intercambias comentarios sobre cómo has dormido, sobre los sueños que has tenido, porque los sueños son importantes en esta cultura, son mensajes, presagios, ventanas a otro mundo, sobre lo que planeas hacer hoy, sobre lo que otros planean hacer. La conversación fluye naturalmente, sin agenda, sin propósito específico más allá del simple placer de conectar con otros seres humanos, porque esa conexión, esa red de relaciones sociales que te envuelve como una red invisible pero profundamente reconfortante, es una de las características más importantes de tu vida en este mundo antiguo. No eres un individuo aislado que tiene que enfrentarse solo a los desafíos de la existencia. Eres parte de un grupo, de una comunidad, de una familia extendida que se apoya mutuamente en todo momento.
Cuando alguien tiene éxito en la casa, la carne se comparte con todos. Cuando alguien está enfermo o herido, los demás cuidan de esa persona. Cuando alguien tiene un bebé, toda la comunidad participa en su crianza. Cuando alguien tiene un conocimiento o una habilidad especial, lo enseña a los demás, sin esperar nada a cambio. Esta reciprocidad, esta generosidad estructural, es la base sobre la que se construye toda la sociedad de los cazadores-recolectores. Y quizás es por eso que, a pesar de la falta de comodidades materiales que daríamos por sentadas, la mayoría de los antropólogos que han estudiado a estos grupos describen a sus miembros como fundamentalmente felices. No felices en el sentido de una euforia constante y artificial, sino contentos, satisfechos, en paz con sus vidas y con su lugar en el mundo. Una felicidad que muchos de nosotros, con todas nuestras posesiones y tecnologías, buscamos desesperadamente sin encontrar. El sol ha subido ya varios grados sobre el horizonte. La luz de la mañana se ha vuelto más brillante, más dorada, perdiendo ese tono rosado del amanecer. Las sombras se han acortado ligeramente y el aire ha comenzado a calentarse. Es un día cualquiera y sin embargo es único, porque cada día en la naturaleza es diferente, cada día trae sus propias sorpresas, sus propias oportunidades, sus propias pequeñas maravillas. Algunos miembros del grupo se preparan para salir a buscar alimentos. Pero antes de que imagines una expedición agotadora que durará todo el día, permíteme corregir esa imagen. La realidad es muy diferente. Los estudios de grupos de cazadores-recolectores contemporáneos, como los San del Kalahari o los Hadza de Tanzania, que vivían de manera similar a nuestros ancestros hasta hace muy poco tiempo, han revelado algo sorprendente sobre sus patrones de trabajo. En promedio dedicaban solo entre 3 y 5 horas diarias a lo que podríamos llamar trabajo, es decir, a las actividades directamente relacionadas con la obtención de comida y la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia. 3 a 5 horas. Compara eso con las 8, 10, 12 horas o más que muchas personas modernas dedican a su trabajo cada día, sumando los desplazamientos, las horas extras, el trabajo que llevan a casa. Compara eso con la sensación constante de que nunca hay suficiente tiempo, de que siempre hay más que hacer, de que el descanso es un lujo que no puedes permitirte. Y esas 3 a 5 horas de trabajo no eran trabajo en el sentido moderno de la palabra. No eran horas de esfuerzo monótono y repetitivo realizadas bajo la supervisión de un jefe, en un entorno artificial, haciendo algo que no tiene ninguna conexión significativa con tu vida real. Eran horas de actividad física en la naturaleza, de colaboración con personas que amabas, de uso de habilidades que habías desarrollado durante toda tu vida, de conexión directa con el mundo que te sustentaba. Esta mañana, tú decidas acompañar al grupo que va a recolectar plantas. No es una decisión difícil ni conflictiva. No hay obligación de ir, nadie te forzará si prefieres quedarte. Pero quieres ir porque la recolección es una actividad que disfrutas, porque te gusta la compañía de las personas que van, porque el día está hermoso y caminar por la sabana o el bosque es algo que te produce placer. El grupo de recolección está formado principalmente por mujeres, aunque algunos hombres también participan. Esta división del trabajo no es rígida ni absoluta, pero existe un patrón general basado en las realidades biológicas de la reproducción. Las mujeres, especialmente aquellas que están amamantando o que tienen niños pequeños, tienden a dedicarse más a la recolección, una actividad que puede realizarse con niños a cuestas y que no requiere alejarse demasiado del campamento. Los hombres tienden a dedicarse más a la caza de animales grandes, que requiere desplazamientos mayores y lleva más riesgos. Pero esta división no implica jerarquía. En la economía de los cazadores-recolectores, la carne y los alimentos vegetales tienen ambos un valor importante.
Y aunque la caza de grandes animales es más glamorosa, más celebrada en las historias, la recolección proporciona de manera consistente la mayor parte de las calorías que el grupo consume. Sin las raíces, las frutas, las nueces, los tubérculos, las hojas comestibles que las mujeres traen cada día, la comunidad no podría sobrevivir. Sales del campamento con un grupo de unas 10 personas. Algunas llevan palos de cavar, herramientas simples pero efectivas para desenterrar raíces y tubérculos. Otras llevan bolsas o canastas tejidas para transportar lo que encuentren. Los niños más mayores vienen también, aprendiendo a través de la observación y la práctica las habilidades que necesitarán cuando sean adultos. El paisaje que atraviesas es familiar. Conoces cada árbol significativo, cada formación rocosa, cada fuente de agua. Este conocimiento no está escrito en ningún mapa, pero está grabado profundamente en tu memoria, en la memoria colectiva del grupo, transmitido de generación en generación a través de historias, canciones, conversaciones casuales. ¿Sabes dónde crecen los mejores tubérculos en esta época del año? Donde los árboles frutales dan frutos más dulces, donde evitar porque hay serpientes venenosas, donde el terreno es traicionero. Caminas a un ritmo que podríamos describir como pausado. No hay prisa. El destino está a quizás 1 hora de distancia, quizás menos, pero nadie mira el reloj, porque no hay reloj ni calcula el tiempo con ansiedad. Mientras caminas, conversas con las personas que van a tu lado. Ríes de algún comentario gracioso. Te detienes para observar un pájaro de colores brillantes que ha captado tu atención. Señalas una huella de animal en el suelo y alguien comenta qué tipo de animal la dejó y cuándo.